Muy buenas tardes, ¿me escucháis bien? Espero. Correctamente. Sí, he hecho todas esas cosas que dices y bueno, si ya encima fuese guapo sería el copón bendito. Pero tenemos lo que tenemos y la idea de hoy pues es contaros un poco lo que estamos haciendo en Andalucía, cuál es la situación de la especie y cómo estamos trabajando con ella. En este momento, a ver, un segundito, compartimos. Se ve bien, ¿verdad? Muy bien, pues como he comentado, yo coordino el programa de seguimiento de fauna silvestre para la Junta de Andalucía, que tiene como finalidad pues lo que expongo en la diapositiva, que es desde el programa nace a principios de siglo, alrededor del 2000, 2001, y lo que intenta es una de las claves o de las bases de todo programa de gestión, que es conocer cómo evolucionan las poblaciones de las especies protegidas o las especies amenazadas. Nosotros lo que intentamos, que tenemos un equipo especializado, biólogos y naturalistas, distribuidos por toda la región, personal de la Junta de Andalucía, que lo que persigue es conocer periódicamente dónde se encuentran las poblaciones de estas especies y conocer cuál es su evolución y cuáles son las causas del incremento o, generalmente, del declive. Conocer la eficacia de las actuaciones que se lleven a cabo y sugerir algunas nuevas. Todo lo hacemos no solamente porque estemos comprometidos, sino porque además es un compromiso legal, nacional e internacional. Todas las comunidades que tienen transferidas en España las competencias en conservación de la biodiversidad están obligadas a hacer un seguimiento de las especies que estén catalogadas como vulnerables al menos cada 6 años y las que estén catalogadas como en peligro al menos cada 3 años. Pero además, por la Directiva Aves y por la Directiva Hábitats, todas las especies de flora y fauna que estén incluidas en las directivas deben ser evaluadas, tener un dato de abundancia y de seguimiento al menos cada 6 años. Con el objetivo, claramente, de alcanzar, de diseñar medidas de actuación y de conservación que nos permitan alcanzar lo que definen las directivas como el estado favorable de conservación. Es decir, aquel punto en el cual las poblaciones ya se pueden mantener por sí mismas, sin una gran intervención humana. Para eso se definen los conceptos de población y rangos favorables de referencia, que son la población, el tamaño de población que deberíamos alcanzar, y el rango favorable, pues el tamaño de distribución, ¿no? Digamos el área que cumplen o que ocupan. No lo hacemos solos, Andalucía es muy grande, lo sabéis, aunque tenemos el equipo de seguimiento, como os he comentado, también nos apoyamos en los agentes de medio ambiente, una pieza fundamental de este seguimiento, pero lo hacemos en coordinación con grupos nacionales y locales que trabajan también, y además de manera excelente, y dedicando todo su esfuerzo y con muy pocos recursos muchas veces, a hacer el seguimiento de estas especies. En particular, trabajamos con estas que veis aquí, aunque trabajamos con todo grupo que esté sobre el territorio y que quiera colaborar, y algunas de ellas pues, son esenciales en el caso del Primilla, como SIECE, la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas, que es la ONG a partir de la cual o gracias a la cual, digamos, el cernícalo Primilla se mantiene todavía en una parte importante de Andalucía, en Jaén. Pero todas ellas trabajamos con ellos y los trabajamos de manera coordinada. Con SEO hacemos todos los trabajos de censos nacionales, incluidos el del Primilla. ¿Cuál era el estado de partida de la población andaluza en Andalucía? Bueno, ahí veis, ya os han comentado los datos. En Andalucía no tenemos un dato concreto de población hasta más o menos 1990, alrededor de unas 5.000 parejas, 5.000, 6.000 parejas en toda España y se estimaba unas 2.100 en Andalucía. Hubo un declive muy marcado en estas décadas, desde los 60 hasta los 90, prácticamente caracterizado por una pérdida del hábitat de alimentación, también sobre todo por la disminución de los edificios adecuados para la cría y, como pasó con todos, también con una reducción de la disponibilidad de presas.
debido sobre todo al uso de insecticidas, recordemos DDT y similares. Y además había una persecución directa de todas las especies de fauna, especialmente los predadores, y en el caso de Cernicaloprimilla, como supongo que sucede en todo su ámbito de distribución, bueno, pues era una especie que se recolectaba también para tenerla en casa domésticamente, ¿vale? Para ser los primeros inicios en la cetrería. En ese contexto se produce el seguimiento, empezamos a realizar el seguimiento de la población reproductora en Andalucía. Para ello contamos con esos datos parciales, o sea, ese primer censo o estima de 1988-1990. En 1990 se publica, pero los datos son del 88, el antiguo ICONA a nivel del Estado. Se realiza un censo específico ya encargado directamente por la Junta de Andalucía, cuando asume las competencias, que se le encarga a la EBD, a la Estación Biológica de Doñana, y a partir del 2005 se crea el programa de seguimiento de fauna silvestre, teniendo censos absolutos de la especie del Cernicaloprimilla en 2005, 10 años después del censo de la EBD, 2012 y 2016, que fue el censo nacional que hicimos conjuntamente con SEO. Debido al carácter fluctuante de esta especie, sabemos que no debe pasar mucho tiempo entre censos, porque es muy sensible a cambios ambientales, hacemos censos parciales también en estos años que vemos por allí, 2007, 2009, 2017 y 2019. Estamos haciendo también un censo parcial este año, que ahora os comentaré en qué consiste. La población favorable de referencia estimada para Andalucía la hemos establecido en 3.814 parejas, digamos que ese es el límite por el cual, si estamos por encima, podemos considerar que la especie está en un buen estado de conservación. Si estamos por debajo, tenemos que preocuparnos, claramente. Ahí veis la distribución de las colonias en Andalucía. Os digo que tenemos identificadas cerca de 850 núcleos de cría, de los cuales actualmente están ocupados 300. En los últimos años se ha producido el abandono de bastantes colonias, pero también, por otro lado, se está produciendo el incremento de más. Se distribuye por las campiñas cerealísticas del Valle de Guadalquivir, fundamentalmente, pero también de todas las provincias costeras. Está distribuido en todas las provincias andaluzas, incluso con un pequeño núcleo en el oriente andaluz, en Almería, y con un núcleo muy interesante en las marismas de Doñana. Digamos que es el único núcleo que es independiente de los trabajos agrícolas, ¿vale? Porque se alimenta y vive fundamentalmente de los hábitats naturales en la marisma, ¿vale? De marisma seca, de majos, incluso algunas zonas de cultivos antiguos abandonados de secano. Es el único núcleo poblacional, luego hablaremos de ello, que se mantiene estable y que incluso crece en Andalucía. Los datos que tenemos de ese seguimiento, como bien veis en la gráfica, es exactamente lo mismo que sucede en toda Andalucía, en toda España, perdonad, salvo por el hecho de que los datos, nuestra población, como comentaron esta mañana Juan Carlos, somos la segunda comunidad con cerca del 25% de la población de España y bueno, pues los números son mayores, pero el resultado es el mismo. Tenemos un primer periodo desde 1988 hasta 2012, 2010-2012, en el que se produce un crecimiento continuo de la población a un ritmo de un 2% anual, y que ya llegando a alcanzar un máximo en 2012 de poco más de 5.000 parejas. A partir de ese momento se produce el declive, la debacle que hemos visto en toda España, con una estima de declive de un 10% anual. En el censo nacional fue cuando lo vimos, que se vino abajo a la mitad la población. El año siguiente, para comprobar si era una situación coyuntural o era una situación ya problemática y estructural, pues volvimos a repetir el censo y, bueno, aunque hubo un pequeño repunte, prácticamente no se alcanzaron los niveles previos. En 2019, nuestras estimas consideran que todavía estamos en ese momento. En 2021, los datos implican que puede que haya crecido un poco más, pero no mucho más. Crece en todas partes, o sea, decrece en todas partes, salvo en las marismas de Doñana, donde las colonias son todavía pequeñas, pero cada vez hay más individuos y hay nuevas colonias. Y el limitante es la disponibilidad de edificios para la nidificación. Actualmente ya hacemos ese seguimiento que hacemos periódicamente, seguimos todos cada 2 años, vamos a seguir un fijo de unas 200 colonias
repetidas por cada 2 años en toda Andalucía, y el año que viene, probablemente, dada la situación, hagamos un censo completo de la especie para valorar qué zonas son las que más problemas vamos teniendo. Aunque el declive es generalizado, lo que sí hemos detectado, como veis en las gráficas, es que el declive es mucho más generalizado en el medio rural, ¿vale? Es una tendencia decreciente mucho más acusada, de un 6,5% anual con respecto a un 2,6% anual en las colonias urbanas. Deciros que en Andalucía aproximadamente el 65% son lo que llamamos colonias rurales, es decir, cortijos y edificios y algunos sustratos naturales, pero mínimos, en el medio rural, y que el resto, el otro 35%, digamos, son las colonias reconocidas como urbanas, que son las que se sitúan en ciudades, en iglesias, castillos y demás y edificios. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a pasar las amenazas, pero lo que sí vemos es que se ha producido una desaparición generalizada de las colonias más pequeñas y una disminución del número de las colonias grandes, pero esa disminución del número de las colonias grandes ha sido menor que las colonias, y además esas colonias grandes están en núcleos urbanos, que las colonias pequeñas. Es decir, parece que existe ese efecto de llamada y de protección de que los cernícalos, cuando vienen y ven que las colonias pequeñas están mal o que hay pocos bichos, pues se van concentrando en las colonias grandes. Eso es lo que creemos y eso es lo que hemos leído en la bibliografía. En el periodo que nosotros analizamos, 2002 a 2019, tenemos datos de 300 individuos muertos que han entrado en nuestros centros de recuperación y laboratorios, y lo que vemos es que las causas más importantes de muerte son no naturales. Al menos hemos calculado que al menos un tercio de las muertes que se producen al año se producen por causas no naturales, fundamentalmente colisiones con tendido eléctrico y con alambradas, otras colisiones indeterminadas, dentro de las cuales están bastante bien definidas las colisiones con parques aerogeneradores. Sin embargo, una zona muy concreta, que es donde están situados, que es en el estrecho. ¿Qué amenazas hemos detectado a lo largo de estos años y qué creemos que es lo que puede haber estado pasando? Lo que en todas partes. En principio se han perdido cavidades en edificios por malas restauraciones. Es algo que ya hemos controlado en gran medida, pero no del todo. Y más en los últimos años estamos viendo que se ha producido un cambio en, digamos, la sensibilización. Antes era más fácil que nos llamasen los constructores, arquitectos y demás para que no se hiciera, para hacer las restauraciones de manera concreta, y en los últimos años eso se ha relajado. Estamos volviendo a incidir en ello, estamos también intentándolo controlar. Lo mismo sucede con las molestias durante la cría. No es muy a menudo, no pasa muy a menudo, pero sigue pasando, y con algunos casos bastante sonados y que han aparecido en los medios de comunicación. Y en los últimos años tenemos una importante fuente de amenaza, que es la pérdida de cavidades debido a la aparición de esta especie exótica, de la cotorra de cráneo. En todas las grandes ciudades andaluzas, sobre todo las de Occidente, pero también ya se van expandiendo hacia el Oriente, en Málaga, en Sevilla, sobre todo, en Jerez y en Córdoba, estamos viendo cómo las poblaciones de cotorra están incrementando y están introduciéndose y ocupando los mechinales y los huecos de los primillas. Esto es importante porque cuando diseñamos actuaciones para evitar que las palomas o las grajillas se introduzcan en los mechinales, dejamos un tamaño que ya conocemos todo, mínimo, para que solo entren los primillas, y bueno, conseguimos reducir el problema con palomas y con grajillas, pero las cotorras acceden muy bien a ese tamaño de abertura. Y por último, tenemos un enorme problema en el medio rural, que es la desaparición de las edificaciones rurales, debido al abandono, fundamentalmente, y luego a la reconstrucción. Cuando se reconstruyen, no se hacen de manera pensando en el primillo, ¿vale? La mayor parte se abandonan y se tiran, y otros, cuando se reconstruyen, se dejan sin huecos. Y ahí sí que tenemos un grave problema. Además de ellos, tenemos el problema esencial. Creemos que a nivel nacional
que es la intensificación agrícola, ¿vale? La pérdida de estos hábitats, de estos mosaicos de hábitats que tuvimos en el pasado, que permitían, bueno, la supervivencia no solo del cernívoro primilla, sino de todas las especies esteparias. Con el incremento de enormes superficies de olivar y de otros cultivos leñosos, pero no solo ello, también de lechugas, y sobre todo también por la desaparición de los barbechos y rastrojos. Si veis en la gráfica, que está elaborada por SEO BirdLife, a partir, creo que aquí es donde está una de las claves del declive a nivel nacional, a partir del cambio de la PAC en 2010, ya no se subvenciona la dejada de barbechos y de zonas sin recolectar y se produce una disminución brutal, ¿vale? Una debacle en la disponibilidad de barbechos, lo cual afecta a todas las especies esteparias y, como bien ha comentado nuestro compañero de Navarra, en un periodo vital esencial, que es cuando están creciendo los pollos. Además de ello, no nos podemos olvidar de que todavía existe en todo el medio agrícola pues, un uso de agroquímicos que, aunque esté regulado, sigue estando por encima de lo que consideraríamos sano. En ese sentido, además de la disminución de hábitat, todos hemos visto las publicaciones que existen con el declive de los insectos. No descubrimos nada nuevo, pero sobre todo lo que tenemos una publicación es como la población de ortópteros europeos del libro rojo, es una población extraída del libro rojo de los ortópteros europeos, están todas prácticamente incrementándose y en declive. Mejor es que no se sabe. Y además que están desapareciendo enormes cantidades de insectos en todas partes. No solo es una situación, no solo en España, los indicadores de aves comunes nos indican que siempre el medio agrícola es el que peor va para todas estas especies. Ahora bien, esos son los problemas locales en los cuales nosotros debemos trabajar y los cuales nosotros podemos controlar y es nuestro deber legal, sobre todo. Tenemos que proteger la especie y conseguir que esté en ese estado favorable de conservación. Pero no debemos olvidarnos de que puede que tengamos un problema importante en las zonas de invernada o en las rutas migratorias. Recordáis, todos sabéis cómo en Senegal descubrieron Olivier y su equipo y compañeros de la LPO, descubrieron hace unos años un enorme dormidero en el cual se llegaban a concentrar hasta 30.000 cernícalos, que si recuerdo, 30.000 cernícalos son toda la población o gran parte de la población ibérica en un solo dormidero. Si allí sucede algún evento catastrófico o algún evento puntual, la población de origen, la población ibérica, se puede sentir gravemente afectada. Esos eventos pueden ser temporales, pueden ser climáticos, ya Olivier también nos ha comentado cómo los problemas del cambio climático y de los regímenes de agua pueden estar afectando allí a la conservación, pero también pueden ser de efectos más socioculturales. En fin, se utilizan, hay múltiples publicaciones de cómo las aves, el uso de las aves para la medicina tradicional e incluso para alimento, en el oeste y en el centro de África, está siendo un enorme problema de conservación para muchas especies. Por el cernícalo primilla no lo sabemos, nadie nos lo ha comentado de más, pero no es demasiado aventurado que si se están vendiendo, recordaros que en estos lugares una de las principales fuentes de proteínas es la carne de caza, no es la carne doméstica. Y si hay un dormidero con 30.000 individuos, pues ¿por qué no vamos a ir a cazarlos y venderlos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Andalucía para intentar frenar este declive? Hacemos bastantes cosas, pero obviamente no estamos consiguiendo los objetivos. Por un lado, declaramos espacios naturales. En la campiña hemos declarado 3 espacios naturales, en concreto 3 cepas, que son las de Osuna, Alto Guadiato en Córdoba, Osuna, la campiña de Sevilla y el entorno de las lagunas de Fuente de Piedra. Mantienen prácticamente solo el 10% de la población de primillas, es decir, no es suficiente para conservar a la especie. Si está protegida y por las directivas y demás, si no se puede hacerles ningún daño, por lo tanto tenemos que actuar todavía más con mayor insistencia en los problemas y las amenazas. Trabajamos en coordinación con la Comisión y con el Ministerio para hablar sobre el estado de conservación en Europa y proponer medidas de conservación, sobre todo de financiación, tipos LIFE. Además, tenemos nuestros propios equipamientos de redes de centros de recuperación, donde atendemos a todas las especies que llegan. Y recordar que en primavera llegan decenas, incluso cientos de pollos, cada vez menos porque tenemos menos, a nuestros centros de recuperación que luego son reintroducidos en los programas de creación de nuevos primillares o de nuevas colonias. Tenemos un seguimiento por el equipo especializado, pero ya os lo he contado cuál es la idea. Y durante unos años tuvimos un programa LIFE en el cual desarrollamos
actuaciones para mejorar los hábitats con la compra de cosecha y producción costrera, con convenios de colaboración e intentando diversificar los cultivos, creando setos y potenciando los tratamientos integrados. Funcionó medianamente bien en las zonas de ámbito del LIFE, que eran las cepas, y allí más o menos se mantiene y conseguimos frenar la avalancha de transformación, pero en el resto del territorio no ha sido posible y es obviamente por una cuestión clara que es la PAC, de la que luego hablaremos. Hemos desarrollado múltiples programas de divulgación y sensibilización, con múltiples publicaciones, Cervical Primilla, manuales de gestión agraria, manuales para la conservación de las aves esteparias y luego programas de sensibilizaciones con la sociedad civil. Siempre, casi siempre, de la mano de esos grupos locales que os he comentado antes, que realmente son los que están haciendo que cambien ciertas actitudes y ciertos problemas en el territorio. Hacemos actuaciones de gestión dentro de las colonias de Cervical Primilla, lo que comentábamos, dimos directrices para evitar que se hicieran restricciones de cuando se podían hacer las restauraciones sin afectar a la nidificación de la especie, cómo debían ser los mechinales. Estamos colaborando, hemos construido primillares, pero sobre todo últimamente lo que hacemos es colaborar con la construcción y con el de primillares o la adecuación de edificios, creando nidales con estas agrupaciones o sociedades locales. Trabajamos de la mano con Grefa, que acaba de crear un primillar en Écija. También trabajamos de la mano de DEMA, está colaborando también en un primillar en Málaga. SIECE está trabajando desde hace años en Jaén. Y eso es lo que está frenando la pérdida de edificios y la pérdida de núcleos de reproducción en las campiñas. ¿Cuál es la efectividad de las medidas de conservación? Bueno, pues como estamos viendo, no muy buenas. La verdad, hay un problema estructural importante y es que son especies, como todas las esteparias, dependientes de medios antrópicos. Es decir, son manejo dependientes y la conservación está basada en subvención. La subvención es fundamentalmente de la PAC. Si la PAC no hace atractivo a los propietarios el mantener cultivos y zonas y prácticas agrarias como el mantenimiento de los barbechos o la no quema de los rastrojos durante los periodos de nidificación, no lo van a ver positivo y van a seguir transformando el territorio, porque al fin y al cabo tienen que vivir y es lo que necesitan. Estamos en esas condiciones. De modo que la condicionalidad de las ayudas de la PAC es esencial para todas las especies esteparias. Si no lo conseguimos, todo el trabajo que estamos haciendo son parches. Y bueno, en algunas zonas que estén protegidas el parche puede ser efectivo, pero puede ser que no. Tenemos un problema también asociado últimamente con las fotovoltaicas, con el incremento del enorme número de placas fotovoltaicas que se van a instalar sobre el territorio, eólicas también, pero en nuestro caso ya os he dicho que estaba muy concentrado y no por el Cervical Primilla no parecía ser un problema grave, pero si la población las plantas fotovoltaicas se quieren extender por todo el territorio y eso puede generar un problema de conservación grande por la alteración y la destrucción del hábitat. Estamos trabajando en planificar esa instalación, estamos trabajando en planificar mediante la elaboración de cartografía y mediante la elaboración de los diferentes estudios y evaluaciones de impacto ambiental. Pero mientras llega la PAC, y es importante tener esta reflexión en la cabeza, con el dinero que va a llegar de las fotovoltaicas, puede que sea si se hace bien, puede que sea una de las últimas esperanzas para todas las esteparias, porque lo que necesitan estas especies es que exista hábitat adecuado en el territorio y para que exista hábitat adecuado en el territorio, los propietarios tienen que sentir que se benefician. Y hoy en día la única entrada importante de dinero para mantener esa situación y subvencionar el mantenimiento de estos hábitats pueden ser esas medidas compensatorias. No digo que lo hagamos, digamos que debemos reflexionar sobre ello. Hay que reflexionar también lo que es la trampa de conservación que hemos hablado antes, basada en ayudas en los medios agrícolas. Es decir, si todo al final se basa en dar dinero al propietario, cuando no tengamos dinero no podremos dar dinero al propietario y por lo tanto esos hábitats desaparecerán para estas especies o para el aguilucho. Tenemos necesidad de buscar algunos nuevos enfoques. No debemos olvidar tampoco que es especie migradora y que necesitamos colaborar con las áreas de invernada, con las poblaciones, con la gente que está trabajando allí. Obviamente esto se nos sale de nuestras manos porque para ello hay que conseguir un desarrollo sostenible de los lugares donde invernan nuestras especies. La tendencia en Europa va a ser siempre muy dependiente de la supervivencia en África.
Si eso no puede conseguirse porque es una situación muy difícil, porque la coyuntura socioeconómica es imposible o porque todavía nos va a llevar mucho tiempo conseguir ese mundo que todos conocemos, pues quizás tengamos que tomar otro tipo de medidas en Europa, donde podemos hablar. Lo hemos hablado con el Ministerio, lo hemos hablado en reuniones de grupo de trabajo y quizás se pueda hablar de empezar a potenciar las zonas de invernada en Europa. Nosotros tenemos zonas de invernada de la especie en Andalucía. La más importante son las marismas del Guadalquivir, pero también tenemos en la Campiña y en la Campiña de Sevilla y la Campiña de Málaga. Si allí podemos desarrollar actuaciones de conservación manteniendo hábitat adecuado durante ese periodo, pues entonces podemos mantener la invernada y si hay eventos catastróficos en otras zonas más meridionales, pues por lo menos podemos mantener o garantizar la supervivencia de estas poblaciones. Son objetivos que tenemos que marcarnos, pero obviamente lo primero que tenemos que hacer es mantener nuestra población reproductora y desde ahí hacer gestión proactiva y eficaz del medio agrícola. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Pues alcanzar el estado favorable de conservación, lo que nos obliga a Europa, lo que nos obliga a la legislación. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde? En las áreas de reproducción y en las colonias de cría. También en las áreas de invernada. Hasta ahora no lo habíamos planteado porque creíamos que aquí era muy poquito, pero a lo mejor es importante. ¿Qué acciones? Concienciación con propietarios de agricultura. Con agricultura nos hablamos también de las consejerías y de las consejerías competentes en materia agrícola. Deben ser más sensibles, debemos conseguir que sean más sensibles a la conservación de estas especies. No lo estamos consiguiendo. Evitar las molestias durante la reproducción, la vigilancia, la lucha contra las cotorras de Kramer, que va a suponer un problema en algunos sitios muy localmente, pero que si sigue creciendo va a ser un problema grave en otras zonas. Divulgar los problemas y establecer estrategias de conservación. Estamos construyendo, como os hemos contado, construyendo y manteniendo primillares y el arreglo de oquedades y instalación de nidales. Se está empezando a hablar en Andalucía del planteamiento de generar las cepas urbanas. En este mismo congreso, dentro de unos días, la plataforma para la conservación de los hábitats esteparios van a presentar una propuesta. Han llegado propuestas de GREFA. La propia consejería está valorando el tema y bueno, puede ser, visto el éxito que hemos tenido en Extremadura, y que puede ser una buena opción. Desde luego que lo es. Vigilar y planificación en restauraciones, control de la mortalidad no natural, los acuerdos con la agricultura, pelear por conseguir una PAC sostenible, seguimiento de las principales colonias y lo que hablábamos antes de la potenciación de la invernada en la medida de nuestras posibilidades. Y ya está, espero no haberos aburrido más de la cuenta y estoy disponible para las preguntas que queráis realizar y que yo sea capaz de contestar. Muchísimas gracias, José Rafael. Juncal. Pues sí, a ver, preguntan que cómo se valora que una colonia que va bien es la que no está ligada a sistemas agrarios. Bueno, pues no es que valoremos, lo hemos valorado a gran escala. Lo que nosotros comentábamos es que la zona, mientras el declive ha sido generalizado en toda la comunidad, las únicas zonas donde no ha habido, donde ese declive no se ha producido, e incluso ha producido un incremento, es en las marismas del entorno de Doñana. Y allí viven de hábitats no agrícolas. No es que podamos tener la causa-efecto de que realmente el medio agrícola es el malo, pero sí sabemos cuáles son los problemas del medio agrícola, que es lo que hemos contado, y esos problemas no afectan en la marisma. Entonces creemos que esa es la situación por la cual estas poblaciones, o este núcleo poblacional, que es muy pequeño todavía, no estamos hablando de 200 parejas, si llegan, algunas menos, pero se mantiene y va creciendo. ¿Alguna pregunta más, Juncal? Me he cortado. Digo que si alguna pregunta más. Parece que hay algún pequeño problema con la conexión de Juncal. Sí, puedo indicársela yo. Marta. Nos preguntan que si con las compensatorias de fotovoltaicas podríamos conservar el primilla si las plantas se instalan en su zona de alimentación. No, a no ser que proporcionemos nuevas zonas de alimentación. O sea, la cuestión no es ocupar el territorio de Leucemia los primillas o de otras especies amenazadas, sino ocupar aquellas zonas de menor interés para las especies esteparias y con esas medidas
compensatorias de esas plantas no colocadas en las zonas de importancia de las aves esteparias, en este caso el primilla, pero sino que hay otras zonas, pero que sí van, que como tienen un efecto, porque aunque los metamos, se produzcan o instalemos las plantas fotovoltaicas en mitad de un olivar que ambientalmente, digamos que no tendría tanto problema para las especies esteparias, producen un efecto sobre el territorio y tienen que invertir unas medidas compensatorias. Esas medidas compensatorias son las que podrían ayudar a mantener los hábitats de alimentación y de reproducción de estas especies. No hay más preguntas. Pues José Rafael Garrido, muchísimas gracias por sus interesantes aportaciones.